Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el amor de Cristo, esperando que este día sea un día bendecido para ustedes y no solo para ustedes, también para su familia. Que Dios les bendiga. Y quiero compartir el devocional de esta mañana. Allá en el libro de Génesis, si usted por ahí después lo estudia, lo ve, un versículo que dice así en el libro de Génesis capítulo 18, verso 32, y dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Dios bendiga esta palabra. Este devocional nos va a enseñar la importancia de interceder por una nación o ciudad o persona, ¿verdad? Viendo los tiempos que vivimos, tenemos dos opciones nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Es sentarnos a mirar lo que está pasando, a compadecernos, igual que ellos se compadecen, o a tener tanto miedo como ellos tienen. Podemos tomar la misma actitud, o tal vez tener una actitud de sentarnos a mirar qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que va a hacer Dios. ¿Ah? Mucha gente habla de juicios, que Dios está castigando, que Dios quiere destruir la tierra, y se habla de un Dios casi malo, severo, un Dios castigador. Pero realmente eso es lo que estamos esperando, eso es lo que va a pasar. El pasaje que tenemos enfrente y que usted puede después leerlo en su casa con tranquilidad, habla de Abraham, ¿cierto? Cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Primero que nada, tenemos que entender que Sodoma y Gomorra no eran las ciudades de Abraham, no eran su nación, no era su país. Pero igualmente, ¿cierto? Él trata de intervenir y de interceder con el Señor por estas ciudades que eran ciudades pecaminosas, eran ciudades malas, perversas, eran ciudades, ¿cierto?, que a lo mejor merecían el castigo, ¿ya? Entonces Abraham, a través de los ángeles del Señor, a través de estos viajeros, comienza a tener una conversación con Dios. Dios en primera instancia pensó en decir: no le diré nada a Abraham, solamente voy a hacer lo que voy a hacer y punto. Pero ¿sabe qué? El Señor se detuvo a considerar a Abraham, se detuvo a considerar a su siervo, a quien él llama justo, no porque sea perfecto, sino porque trata de caminar en justicia. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo, trata de caminar en justicia. Y fíjese cómo Dios se detiene a pensar que tal vez pudiera decirle, a alertar a Abraham, considerarlo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿cierto? Abraham comienza a tener un diálogo con el Señor y le dice: Señor, ya que vas a destruir estas dos ciudades tan perversas, si hubieran 50 justos en esa ciudad, ¿la destruirías? El Señor le dice: no. Si hubieran 50 justos, no la destruiré. Luego Abraham dijo a Dios: bueno, si hubieran 45. El Señor lo mira y le dice: por amor a los 45 no las voy a destruir.
Luego le dice, bueno, y ahí ustedes ven el diálogo, estoy siendo un poquito osado, un poquito atrevido, pero si hubieran solo 30, le dice, ¿las destruirías? No, le dice el Señor con toda la paciencia de él, no las destruiré. Y luego Abraham dice, pero si hubieran 20. Y Dios lo mira y le dice, no, no las destruiría si hubiesen 20. Por último, Abraham, apelando a la gracia perdonadora del Señor, le dice, pero si hubieran solo 10. Y Dios le dice, por amor a esos 10, no la destruiría. Hasta el último momento Abraham apelaba a la bondad del Señor. Mire qué importante es la intercesión. Vamos a aprender algunas cosas importantes en este tiempo, porque nuestro país, nuestra ciudad y las personas que están alrededor de nosotros dependen de nuestra oración, dependen de su oración. Por eso decía yo, o nos sentamos a mirar lo que pasa alrededor por la ventana y a quedarnos quietecitos en la casa, ya que nada nos molesta, ya que tenemos comida y pan sobre la mesa y así estamos tranquilos y podemos relajarnos y disfrutar. O miramos hacia afuera y vemos que realmente nuestra ciudad necesita de Dios. Abrir los ojos y ver que hay gente que está muriendo, que hay gente que está enterrando a sus seres queridos, que hay gente que depende de la oración nuestra, que hay gente que depende de nuestra intercesión. Y entonces hay que levantarse, ¿cierto?, a orar. No podemos quedarnos relajados, quietos o cómodos o solo pensar en nosotros y decir que bueno, Dios está con nosotros. ¿Y qué pasa con los que están allá afuera? ¿Verdad? Entonces, la palabra dice que la oración del justo, y aquí se cumple en este pasaje de Abraham, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Si una persona en una casa, si una persona en una familia ora, Dios se acordará del resto de la familia. Dios mirará con agrado, cierto, esa oración y tendrá misericordia del resto de la familia. Si un justo. Y vuelvo a repetir, justo no significa que tú y yo no hayamos pecado o que seamos perfectos. Significa que nos esforzamos, ¿verdad?, en caminar en la justicia de Dios, que es su palabra, que nos esforzamos en agradar a Dios por sobre todas las cosas y que para nosotros esa es nuestra prioridad, agradar a Dios. La palabra del Señor dice de que Dios destruyó las ciudades, pero mira lo que pasa cuando alguien ora. Si nosotros queremos la manifestación de Dios en nuestra ciudad, si queremos avivamiento, puede venir el avivamiento si nos ponemos a orar. Para eso Dios necesitará creyentes que intercedan, no creyentes justos, perfectos, creyentes justos, que tratan de hacer lo bueno. Cuando la oración de los justos sube a los cielos como un incienso, como una ofrenda, Dios comienza a derramarse como una lluvia sobre una casa, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una nación. Cuando hay gente orando, cuando hay justos que doblan su rodilla por esa ciudad, que interceden porque le importa a esa gente, porque se duele de la destrucción que vendrá, porque se duele de lo que está pasando alrededor. Esa es la gente que Dios está necesitando. Quiero que veamos un pasaje en Isaías, capítulo 25, y dice: cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y destruirá, dice, en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos,
y el velo que envuelve a todas las naciones. Mire qué interesante este verso. Habla que sobre las naciones hay un velo, que sobre los pueblos hay una cubierta espiritual, ¿cierto? Que está puesta por el diablo mismo, por el demonio. La oración tiene que ser constante, poderosa, perseverante. Tiene que ser desde el corazón. Dice que la oración debe elevarse para rasgar esas cubiertas espirituales de maldad, para destruir esos velos que están en las personas, para destruir la maldad alrededor nuestro. Nosotros sabemos de esto. Hemos sido enseñados en lo que es la intercesión por nuestra ciudad. Desde los años 2000 y desde antes incluso, hemos sido enseñados lo que significa interceder por una ciudad, por un pueblo, por una comuna, por una calle, por nuestros vecinos, por la gente que nos rodea. Sabemos cómo interceder. Tenemos que volver a interceder. Queremos que el Señor se manifieste en nuestra nación. Queremos que el Señor se manifieste en medio de nosotros. Orar por una ciudad es entrar en una guerra espiritual intensa. Es ir más allá de la oración de la mañana, o de la oración por la familia, o de la oración por nosotros mismos. ¿Sabe? Ellos no tienen nada y nosotros lo tenemos todo. Nosotros tenemos a Dios. Ellos no tienen nada. Hay un cuaderno de oración que tenemos con las mujeres, que alcanzamos más de 90 personas orando por ellas. Muchas oraciones han sido contestadas y muchas por las cuales estamos orando, y otras en que también en 2 o 3 ocasiones las personas han partido, ¿verdad?, de esta tierra. Y yo le decía a las hermanas, más que la sanidad física, más que haya pan sobre la mesa, es orar por salvación. La ciudad necesita salvación, los vecinos necesitan salvación, la gente que está con COVID necesita, sobre todas las cosas, salvación. Es verdad que necesita sanidad y Dios lo puede hacer, pero la salvación es lo más importante, la abertura de ojos de la gente, la apertura de la mente para que se vuelvan a Dios, y eso lo puede hacer la oración intercesora por nuestra ciudad. Seamos como Abraham, intercedamos, apelemos a la gracia de Dios, apelemos a la misericordia de Dios. Al final del pasaje nos vamos a dar cuenta que ni siquiera habían 10 justos, ni siquiera habían 10 personas en esas ciudades que pudiera a Dios haber dicho, no las voy a destruir. Pero Dios es tan fiel y tan poderoso que vamos a ver el final de la historia. Hay cubiertas puestas en lo alto que están en el mundo espiritual para entorpecer y controlar las mentes de los hombres sobre la tierra. Velos, vendas mágicas, dice la palabra. Velos, cubiertas espirituales sobre las ciudades para que no conozcan a Dios. Charles Spurgeon decía, donde quiera que Dios hará algo nuevo, pone primero a su pueblo a orar. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de este tiempo? ¿Vamos a seguir siendo los mismos? ¿Chile va a seguir siendo la misma? ¿La iglesia va a seguir siendo la misma? ¿Vendrá Cristo por 3 o 4 que se hayan salvado? ¿Eso es lo que Dios quiere? Fíjese que Dios esperó hasta el último instante. Fue bajando su número a medida que Abraham le hablaba y le intercedía. Y aunque hubiesen sido 5, Dios no lo hubiera destruido, porque Dios ama a la gente. Es tan importante, ¿cierto?, la oración intercesora. Tenemos que orar por un avivamiento.
Que cuando abramos la iglesia no seamos los mismos. Que cuando abramos la iglesia, mucha gente que nos ha llamado pueda relacionarse con Dios a través de nosotros. La multiplicación de un ministerio, hermanos y hermanas amadas, jóvenes, los cambios de una ciudad se deberán a la cantidad de tiempo que dediquemos a interceder por ellos. ¿Cuánto tiempo intercedemos por nuestros vecinos? ¿Cuánto tiempo dejamos para interceder por los hombres que no tienen a Cristo? Por las mujeres que no tienen a Cristo. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Queremos redes grandes, queremos multiplicarnos, queremos que lleguen jóvenes, mujeres, niños, varones. Pero ¿cuánto tiempo dedicas a orar por los que no conocen a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos de rodillas hablando con Dios y diciéndole, Señor, no destruyas a estos jóvenes, no destruyas a estas mujeres, Señor, sálvalos, por favor, te lo pido, sálvalos? ¿Cuánto tiempo dedicas para que Dios salve a otros que no son de la iglesia? Como estas ciudades no eran de las ciudades de Abraham. Cuando comenzamos a interceder, hermanos, comienzan a suceder cosas. Hay sanidades, hay respuestas. Los endemoniados son liberados, ¿verdad? La gente empieza a abrir sus corazones para aceptar a Cristo como Salvador. Hoy estamos en un tiempo donde la gente está buscando y nos damos cuenta que se puede evangelizar de boca en boca. Ya no podemos estar en el templo, ya no podemos ir a la plaza, ya no podemos ir a la calle, pero evangelicemos de boca en boca. Pidámosle al Señor que nos ponga las personas, llamémoslo, hablemosle, ¿verdad? Intercedamos, que Dios tenga respuestas para ellos. Relacionémoslos con Dios. No los soltemos para que puedan alcanzar la salvación y la gracia del Señor. Abraham intercedió por una ciudad que no era la suya. Y mire lo que dice para concluir Génesis 19, 29. Mire lo que dice el Señor. Así dice, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. La familia de Lot no componía 10 personas. Tenía solo 2 hijas que aún no estaban casadas y una esposa. Pero cuando Dios destruyó esas ciudades, se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. Y no esperó que fueran 10, eran menos. Pero aún así Dios decidió salvarlo. No fue por Lot, fue por Abraham. No fue por Lot que Dios salvó su familia. Fue por la intercesión de Abraham. Por eso que dice, Dios se acordó de Abraham cuando intercedió. Y dice, y sacó a Lot y su familia del medio de la destrucción. Y lo hizo subir y habitar tranquilo en otro lugar. Las promesas de Dios son fieles, son verdaderas. Que Dios se acuerde cuando tú intercedías por ese vecino. Que Dios se acuerde cuando yo intercedía, cuando yo me acordaba de esa muchacha que tal vez estaba lejos, que sufría. Hay una niña en Quillota. Cuando oro por ella, oro con tanto dolor, porque es una niña que no sobrepasa los 21 años. Tiene tanto dolor en su vida, tantos mal a su alrededor. Y quisiera que Dios se acordara de ella a causa de mi oración.
Que Dios se acuerde de aquel o aquella que sufre a causa de tu intercesión, a causa de que un día, una tarde, una noche, una mañana, una madrugada, tú te bajaste de tu cama, intercediste por ella, le pediste misericordia a Dios para que la salvara. ¿Cuánto tiempo dedicamos a interceder por esas personas? Con las mujeres tenemos un compromiso de oración cada noche, a partir de las 10 de la noche. No ponemos tiempo, pero cada noche tomar nuestro cuaderno de oración, llevarlo con nosotros e interceder por esas personas, hacer propias nuestras oraciones. Detrás de cada persona hay familias y detrás de cada familia hay una comunidad, hay una vecindad, hay un pueblo, hay una ciudad y hay una nación. Queremos, hermanos, que dispongamos tiempo para interceder. Sabemos hacerlo. Número 1, pedir perdón por los pecados de la gente, ¿verdad? Número 2, identificar qué espíritus les están atormentando. Y número 3, profetizar sobre ellos que va a venir la salvación, que va a venir la sanidad, que va a venir el perdón de Dios, que van a estar bien. Profetizar con fe. Hermanos, hermanas, jóvenes, no nos conformemos a este tiempo. No nos conformemos a la seguridad de nuestra casa. No nos conformemos a la seguridad de nuestro entorno, que estemos bien nosotros. Sino miremos hacia afuera por la ventana. Hay un mundo que necesita de nuestra oración. Queremos en este tiempo que nuestra oración dé frutos y hacerle un seguimiento a esa persona por la cual estamos orando y llamarle, decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Estamos orando por ti. Anotar su número y estar pendiente. Eso es un verdadero intercesor.